El tiempo es un factor fundamental cuando hablamos de cumplir promesas de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que hay dos tiempos. Está el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Nosotros, el cumplimiento de las promesas son en el tiempo de Dios. Y nosotros medimos en el tiempo del hombre, por eso a veces vemos que se tarda una promesa o se demora, pero es porque lo estamos midiendo en nuestro tiempo. Y ahora yo les voy a explicar, según la palabra de Dios, qué sucede con el tiempo del hombre y por qué nunca cuadra con los tiempos de Dios. Yo quiero que me acompañen en la lectura de Mateo capítulo 6. Mientras lo buscamos, quiero decirle que el objetivo es enseñar a la iglesia a vivir en los tiempos de Dios, no en el tiempo del hombre. Porque en el tiempo de Dios, dice la Biblia que el tiempo de Dios es perfecto, no es corruptible. El tiempo del hombre es imperfecto, es manipulable. Y dice la Biblia en el capítulo 6 de Mateo, leemos del versículo 31 al 34, dice la Escritura: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios hace una invitación clara a través de esta palabra. Nos dice que basta cada día su propio mal. Si usted está afanado con los de hoy, ¿para qué se añaden los de mañana y los de pasado mañana? Basta cada día su propio afán. Sabemos que hay compromisos ineludibles, pero nosotros vivimos en un tiempo, es el tiempo del hombre, y no sabemos qué sucederá en el tiempo de Dios. Si usted tiene un compromiso muy importante dentro de 20 días, ¿por qué se afana? ¿Por qué nos afanamos? No sabemos si llegaremos hasta ese compromiso. Nosotros vivimos con Dios un día a la vez. La iglesia vive un día a la vez, porque Dios no le ha revelado a nadie su final. Nadie conoce cuántos días tiene en la tierra. Por eso nos afanamos en vano, por compromisos que no han llegado todavía. Le dice, ocúpate o basta cada día su propio afán, su propia preocupación. El estudio del tiempo es algo que ha obsesionado al hombre a lo largo de la historia de las edades. Conocer los tiempos para la siembra y la cosecha, los tiempos de las estaciones, le ha permitido al hombre conocer herramientas que mejoran su vida física, que mejoran su vida natural en la tierra. Cada día las técnicas de sembrado, de agricultura, son más eficientes por el conocimiento que se tiene y la tecnología en cuanto al tiempo, al clima que se le puede ofrecer a un agricultor. Pero esto ha obsesionado al hombre y ya ha trascendido más allá de herramientas prácticas. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando el ser humano tiene una posibilidad de controlar algo, su corazón se envanece. Miren lo que sucede. El hombre se ha obsesionado en querer viajar en el tiempo y cambiarlo. Ir al futuro, huir al pasado y cambiar las cosas en la secuencia de los sucesos. Es una obsesión que ha tenido el hombre y que ha investigado durante mucho tiempo debido a esa sed, a esa obsesión de querer tener el control. Pero no es posible. No ha pasado todavía de ser películas, de ser ficción.
Es muy difícil porque el único que es dueño del tiempo es Dios. Por eso no podemos manipularlo. Al menos no podemos manipularlo de la manera que el ser humano quisiera, porque eso es perjudicial. Resulta que el ser humano no dimensiona lo peligroso que es controlar algo que va más allá de sus capacidades. Les voy a poner un ejemplo, o les voy a ilustrar mejor. He usado como ejemplo la película del Todopoderoso, muy chistosa, pero es muy diciente. Cuando al ser humano le fue entregado al actor el poder de Dios, todo lo volvió un caos. Porque el ser humano, como trabaja mucho con su yo, con su ego, le cuesta mucho discernir que todo en su entorno va sincronizado. El hombre quiere modificar el tiempo a su propio beneficio. Lo que él no ha dimensionado es que cada movimiento que él hace afecta al de los demás. Por ende, los que vieron la película de Regresar al Futuro, cada acción en un tiempo diferente genera la misma reacción en el otro tiempo. Por eso es tan peligroso, porque el ser humano cree que cada movimiento de él solamente le compete a él, pero en realidad no. Un cambio que usted hace en los tiempos y afecta a toda la humanidad. Dios es perfecto, tiene la capacidad de mover todas las cosas al mismo tiempo sin equivocarse. El ser humano no. Usted no puede controlar millones de vidas humanas al mismo tiempo. ¿Por qué quiere controlar entonces esas cosas? Dios no le entregó al ser humano esa capacidad porque sabía que no podía con ella. Dice la Biblia que Él no coloca cargas más allá de las que nosotros podemos llevar. Y nosotros podemos comprobarlo. Por ejemplo, administrar una empresa no es posible con una sola persona. Hay un gerente, sí, pero delante del gerente o detrás del gerente hay todo un equipo de trabajo al mismo tiempo. Él solo no puede hacer de todito. Él no puede estar contestando la llamada en recepción y al mismo tiempo cerrando un negocio importante en su oficina. Él no puede estar recibiendo la mercancía del camión y al mismo tiempo despachando repuestos. No puede. Por eso se necesita todo un equipo de trabajo para lograrlo. Entonces, ¿por qué queremos nosotros saber más que Dios y controlar cosas que para nosotros son incontrolables? ¿Saben qué sucedió con Elías? Porque me van a decir, pastor, pero ¿y Elías por qué dijo que no llovía y no llovió? ¿Está controlando el tiempo? No, está controlando el clima. Y otra cosa, detrás de este pasaje hay un trasfondo espiritual. Resulta que Elías, como vivía en la presencia de Dios, Elías conocía que Dios iba a detener el clima, el tiempo. Es decir, lo único que hizo Elías fue anunciarlo. Y Elías conocía en el momento en que Dios iba a volver a hacer llover y lo anunció. O sea, no quiere decir que Elías provocó, porque sabemos que el poder es de Dios, no de nosotros. Miren, cuando usted tiene una amistad muy íntima con una persona, usted conoce más allá de lo que conocen otros, sus gustos, sus colores favoritos, incluso hasta la ropa favorita, todo eso lo conoce. ¿Pero por qué? Porque usted comparte mucho con esa persona, casi que vive en su casa. Así pasa con Dios. Cuando usted está tanto tiempo en su presencia, usted conoce mucho de su voluntad y de lo que Él va a hacer, porque Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus hijos. Usted se entera de todo lo que hace su papá. ¿Cómo no si vive en su casa? Por más que su papá quiera ocultar las cosas, usted se las pilla. Así es con Dios. Si usted está en su presencia, va a conocer lo que Él quiere hacer, como lo hizo Elías. Entonces, todo esto nos lleva. El tiempo se ha convertido en el principal enemigo de nuestra era. Nos hemos convertido en una generación que dispone de poco tiempo.
Tenemos poco tiempo para buscar a Dios, para la familia, para divertirnos, etc. Esta tragedia ha desencadenado grandes trastornos en muchos sentidos. No es un secreto, hasta para divertirnos hoy no tenemos tiempo. Sacar un ratico para ir al parque es todo un desafío. Y antes eso era tan natural, y hoy se ha vuelto un desafío. Tenemos que pensarla mucho para nosotros apartar un ratico, porque cada movimiento que hacemos desencadena toda una cantidad de acciones. Por ejemplo, si usted se va al parque una tarde con su familia, fijo, no lavó o no cocinó. Algo dejó de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo tan medido que ya no podemos tener libertad. La Biblia dice que los días serían acortados, pero no se trata de que se eliminaron horas ni minutos, no. Si usted sigue teniendo las mismas 24 horas desde Adán hasta acá, las mismas, pero como hoy hay tanto afán por muchas cosas, usted ve que los días se le escapan literalmente de las manos. Usted se levanta a las 6 de la mañana para hacer el oficio de la casa y no ha terminado de pasar la escoba y ya son las 11 y va a hacer el almuerzo. Y termina el almuerzo y dice, bueno, voy a ir en la tarde a doblar la ropa que lavé. Va por la tercera, cuarta camisa y ya son las 4. Y va a llegar el esposo y tiene que hacerle la cena. O si no, cuando son las 2 de la tarde tiene que correr porque los niños salen del colegio y hay que irlos a recoger. Entonces miren que el tiempo se ha acortado, pero es en nosotros mismos. Y es un tiempo afanoso, un tiempo difícil de manejar, tanto que afectó también la comunión del ser humano con Dios. Hay dos tiempos que manejamos en la Biblia, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos, dos palabras griegas. Les voy a hablar de su significado para que podamos entender. La primera, Cronos, nos habla de un tiempo cronológico o secuencial. Y la segunda significa el tiempo, momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Entonces, Cronos es el tiempo establecido por el hombre y Kairos es el tiempo establecido por Dios. Tiempo que la mayoría de nosotros desconoce, pero es un tiempo perfecto, no como el del ser humano. ¿Ustedes ven al Señor afanado en algún momento? ¿Ven que hace una cosa y deja de hacer otra? Por ejemplo, está haciendo un milagro por allá en Argentina y no lo hizo acá. No. Él puede hacer milagros en todo el mundo al mismo tiempo, porque su tiempo sí es perfecto, usted no. Usted solo puede hacer una cosa literalmente a la vez. Porque el tiempo está demasiado afanado. Entonces, la Biblia dice en la parábola del sembrador que los afanes de este siglo le roban al hombre la palabra. ¿Cómo lo hace? Usted sale de aquí con versículos que anota. Sale de acá en su corazón lleno de alegría y gozo por una promesa que recibió, pero usted no sale de aquí con el tiempo para meditarla y para ponerla por obra. Sale a hacer almuerzo, o sale a visitar a algún familiar, sale a hacer cualquier otra cosa diferente a estar en la presencia de Dios. Por eso, la promesa literalmente se le esfuma. Cuando Dios le da una promesa, Él comienza a entregarle también herramientas para llegar hasta esa promesa. ¿Qué sucede? Que en el tiempo que Él te va a dar la herramienta, tú no estás. Porque estás ocupado en algo más. Por eso Dios nos dice a través de su escritura que meditemos en este libro de día y de noche. Es la única manera que podemos acceder al tiempo Kairos o el tiempo especial. Si no, nos vamos a perder muchas cosas importantes. Dios diseñó y trazó un plan que está en marcha, no se detiene. No se detiene. Nosotros vemos unas cosas y otras no, dependiendo de cuánta comunión tenemos en Cristo. Yo les he dicho, el Espíritu Santo, cuando tú tienes una comunión con Él, Él te lleva al momento donde va a ocurrir el milagro. Entonces, si tú no tienes comunión, el milagro igual va a seguir ocurriendo, pero tú no vas a estar allí para disfrutar.
Uno a veces dice, ay, yo hoy tengo días que no visito a mi tía, voy a ir hoy. El pastor no se va a enojar porque yo no vaya a la iglesia. Sí, efectivamente el pastor no se va a enojar. Pero resulta que ese día, como usted no conocía el tiempo de Dios, ese día el Señor iba a hacer algo grande en la iglesia. Entonces usted no fue. Entonces le toca después ver las fotos y los comentarios y el Señor hizo milagros, hizo sanidad y usted hace rato pidiendo por la sanidad de la pierna, ese día se la perdió. ¿Por qué? Porque no conocía el tiempo de Dios. El afán no le permitió conocer el tiempo de Dios. Dios no hace cosas grandes todos los días, pero nosotros justo cuando las va a hacer no estamos. Justo no estamos. Miren, en Estados Unidos, me llamó la atención en estos días que veía una película, cuando a usted le van a instalar su servicio de cable, televisión, internet, a usted tiene que estar en su casa a la hora que le indican. Si no, le dejan un aviso en la puerta que dice, estuvimos en su casa y usted no estaba. Volveremos de pronto la próxima semana o el próximo mes. Se me llamaba la atención y decía, Dios coloca citas. Y Él viene, Él nunca se hace esperar. Y no estaba. Observemos qué pasó y todos conocemos la historia de Zaqueo. Me gusta usar ejemplos para ilustrar. Zaqueo se tomó el trabajo de subirse a un árbol para invitar a Jesús a su casa. Pero miren lo que sucedió. ¿Qué le dijo Jesús? No le dijo gracias por invitarme, le dijo, Zaqueo, baja de ahí, que hoy no voy a estar en tu casa. Jesús ya sabía, ya estaba en el tiempo de Dios que Jesús fuera a esa casa. Ahora, horas más tarde, ¿usted se imaginará que Zaqueo en el camino se hubiese encontrado con un compadre y se hubiese puesto a tomar cerveza? Cuando Jesús llegue en la noche a la casa, ¿qué pasa? Nada. Zaqueo se pierde de la gloria de Dios si eso hubiese sucedido. Por eso es necesario que tengamos una sensibilidad de tiempo kairos o tiempo en la presencia de Dios para que Él nos revele cuándo van a suceder las cosas importantes y no nos las estemos perdiendo. Miren, nosotros no podemos cronometrar a Dios con el tiempo cronos. Usted no puede decir, yo decreto que el próximo domingo va a pasar tal cosa porque ustedes no mandan en las cosas del Señor. ¿Cuándo usted puede hacer eso? Cuando primero fue a la comunión y el Espíritu le reveló que Dios lo iba a hacer. Entonces, como usted ya sabe que Dios lo va a hacer, usted lo puede anunciar. Si no, calladito, porque si no queda en vergüenza. ¿Qué ha pasado con los que han anunciado el fin del mundo? Que el 2006, que el 2012... Siempre ponen una fecha que el calendario maya y siempre se equivocan. Usted no puede determinar los tiempos de Dios. Usted no maneja la agenda de Dios. Así que si usted no tiene comunión con Dios, sus tiempos van a ser solo aproximaciones y corre el riesgo de quedar en vergüenza. Como le pasa muchas veces al IDEAN. Es rara la vez que atinan a un pronóstico. Y lo chistoso es que usted entra a la página y dice tiempo nublado. Y usted sale un sol. Y dice, lleve su paraguas. Me causa un poco de gracia porque ahora últimamente dice, lleve su paraguas porque va a llover. No llueve. Porque usted no puede determinar lo que Dios va a hacer. Usted puede conocer lo que Él va a hacer y conforme a eso, miren, el tiempo cronos y kairos se pueden sincronizar. ¿Cómo se sincronizan? Usted primero conoce lo que Dios va a hacer y basándose en eso usted planea su tiempo cronos. Usted tiene primero que conocer el kairos para poder organizar el cronos. Usted primero conoce lo que Dios quiere y en base a eso organiza su agenda. Si todos lo hiciéramos así, wow, sería genial. Porque usted no se perdería de nada sobrenatural en su vida. Pero nosotros hacemos al revés. Primero organizamos el tiempo cronos y después estamos enredados en el kairos. Porque preciso, el quinceañero de la amiga va en el horario de la reunión de jóvenes. Preciso el matrimonio de la tía especial. Preciso cae con la vigilia.
Siempre nosotros atinamos a organizar el cronos atravesado con las cosas del Señor. Pero es porque no vamos primero a preguntarle al Espíritu Santo lo que sucede en lo sobrenatural de Dios. Los apóstoles, los primeros discípulos, ellos primero iban a preguntarle a Dios las cosas en lo íntimo, como hacía Jesús. ¿Por qué Jesús no se mueve cuando le dicen que Lázaro está enfermo? ¿Qué sabía Jesús? Que Dios lo iba a resucitar. ¿Por qué no se afanó? ¿Para qué? Miren, en este tiempo usted sale corriendo a visitar a Lázaro. No nos echemos mentiras. Le dicen, tu primo está enfermo y usted arranca. No le pregunte a Dios primero qué quiere hacer. Jesús siempre estaba en la presencia de Dios, Él sabía. Por eso Él no se afanó. Él sabía que quedan 4 días. Esperemos. ¿Para qué correr? De todas maneras Dios lo va a levantar. Y así es que usted se glorifica de una manera muy especial. Así es que Dios se glorifique en la vida de las personas. Entonces, este mensaje llega en un mes especial o un mes importante o ilustre, porque nosotros tenemos, en los seres humanos tienen agüeros, el de las 12 uvas, el de la ropa interior amarilla, el de darle la vuelta a la cuadra con una maleta vacía, etc. Hay muchos agüeros. En los cristianos también tienen agüeros cristianos, entre comillas. Agüeros cristianos, quemar papeles con pecados el 31 a las 12. Arrodillarse a orar a las 12. Miren, les voy a decir algo. El que usted no ore el 31 de diciembre a las 12 de la noche no quiere decir que va a tener una mal año. Porque el tiempo de Dios es perfecto, el suyo no. Y el tiempo de Dios no quiere decir que tenía que orar a las 12 en punto, sino bailas. No. Miren, le voy a mostrar algo para que vea la imperfección del tiempo cronos, que es el del hombre. Resulta que el tiempo que conocemos hoy en día es un tiempo que se determina por el calendario gregoriano. Ese calendario fue establecido, creo que en el año 1582, por un papa. Pero ese calendario no es perfecto. Según nuestro tiempo, el año termina a las 12 en punto del 31 de diciembre, o sea, el día 365 más o menos. De pronto me puede equivocar, ¿no? En el dato. Pero en el tiempo cronos, o en el tiempo del calendario gregoriano, hago la corrección, el año no termina allí, termina 6 horas más adelante, según el calendario. Entonces, si ven las imperfecciones del tiempo del hombre, porque cada quien fue estableciendo calendarios, relojes a su parecer, pero Dios no. Dios estableció uno solo desde Adán hasta el final. No se enredó, hizo uno solo. Nosotros hacemos agendas y nos enredamos en ellas mismas. Comenzamos a hacer una agenda y cuando estamos marcando la hora, siempre se nos atraviesa. Y comenzamos y lo tratamos, cuando venimos un poco de tachones y no organizamos nada. Porque pero nosotros no somos perfectos para organizar como lo hace el Señor. A nosotros nos cuesta, porque nosotros no podemos controlar todo. Usted quiere ir a la cita médica a las 12, la pide para las 12 y no había a las 12 sino a las 3. Y usted a las 3 había programado una cita con su mamá. Se atravesó, le tuvo que hacer un cambio y se forma un enredo allí total. Usted termina aburrido, enojado, guarda la agenda, el lapicero y hasta ahí llegó la organización del tiempo. Entonces uno dice una frase colombiana, que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Claro que así va a ser, porque yo creo que el Señor sonríe viéndonos tratando de manipular las cosas a nuestro antojo y no podemos. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo a flor de piel, les digo algo que me pasa a mí. Muchas de las cosas que van a suceder ya yo las sé. El Espíritu Santo me muestra, pero yo al principio no sabía manejar mis dones. Entonces van a suceder las cosas y ya yo en mi mente, en mi corazón ya sé que van a pasar así. Entonces cuando pasan yo me quedo sorprendido y ya entendí que es el Espíritu Santo. Entonces si yo organizara mi agenda conforme a lo que el Espíritu Santo me dice, yo tuviera una vida súper ordenada. Pero eso es un proceso que hay que ir aprendiendo. Entonces en el tiempo de los hombres yo quiero que me acompañen. Solo son 2 versículos que vamos a trabajar. El tiempo de los hombres y el tiempo de Dios, cada uno tiene un pasaje. El primero es Hebreos 5:12.
Y dice la Biblia en Hebreos 5:12. Voy a darles un instante para que lo busquen. Es importante que lo leamos. Dice la Escritura, porque debiendo ser ya maestros, es una palabra bastante fuerte, aunque parece sencilla. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero en este pasaje yo me voy a centrar solo donde dice, después de tanto tiempo. Esa pequeña frase denota que los personajes no estaban aprovechando el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? El tiempo Cronos. Dios, a través de la vida o a través de los horarios y de todo eso, nos enseña o nos exhorta a que nosotros aprovechemos bien el tiempo, invirtamos bien el tiempo. Miren, aquí le está diciendo, el autor dice, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar otra vez los rudimentos de la fe. Y dice, debiendo ser ya maestros. O sea, quiere decir que había pasado mucho tiempo, quizás años. Es como si un líder, o como una persona que sirve en la iglesia de Cristo, hubiese que enseñarle todos los años lo mismo, como si nunca pasara de nivel. ¿Pero por qué sucede esto? Por el mal aprovechamiento del tiempo. Y eso tiene la razón que les expliqué más adelante, les expliqué. Hay tanto afán que ya no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ayunar, no hay tiempo para prepararse en nada. Entonces pasa el tiempo y usted sigue estacionado en el mismo lugar. Y después de un tiempo, como está estacionado, le toca volver a repasar lo mismo, cuando debía haber estado en un nivel totalmente diferente. Y miren que eso sucede mucho aún. Nosotros, cuando salimos del bachillerato o del colegio, nosotros rara vez tocamos un libro. Ya, para nosotros esa etapa, hay cosas que quedaron muy bien aprendidas y usted no tiene que volverlas a estudiar, pero hay cosas que hay que repasar, dependiendo de las debilidades que usted tuvo. En mi caso, matemáticas. Miren, yo salí de bachillerato, no quería ver números ni en pintura. Y me metí en una carrera técnica huyéndole a matemáticas. Y dije, listo, en esta carrera a mí no me toca ver matemáticas. Sin saberlo, que me iba a ganar una beca y me tocó estudiar el siguiente nivel tecnológico y ahí sí se veía cálculo y todo eso. Y dije, Dios mío, en la primera clase a mí me temblaba todo y yo decía, Señor. Pero mira que Dios es muy misericordioso y me tocó un profesor que explicaba de una manera muy especial. O sea, tenía su manera de explicar que hasta le cogía amor a las matemáticas. Pero miren que usted, cuando Dios sabe que necesita cosas, no se las puede volar. ¿Sí? Entonces, eso es un testimonio personal. Yo le doy la gloria a Dios porque ese profesor, gracias a él yo aprendí muchas cosas que necesitaba aprender, no solo de matemáticas, sino también de la vida. Era un hombre que tenía, yo digo, ese era un maestro, porque tenía esa vocación para enseñar, tenía la paciencia, el amor. Él, si se tenía que sentar contigo solo a explicarte, lo hacía sin necesidad de arrugar la cara. Esa es una persona que tiene esa vocación. Miren, hay personas que llegan al salón de clases y escriben un poco de cosas en el tablero y se van. Y uno tiene que descifrar lo que está escrito ahí. Y encima hacen un parcial y no ponen ninguna pregunta de lo que ya explicó. Entonces uno dice, pero ¿y esta persona qué está enseñando? Porque el proceso de aprendizaje es para que el alumno crezca. Si tus alumnos no crecen y más de la mitad pierde la materia, el problema es del maestro. Si solamente uno la perdiera, uno podría decir que el alumno es vago. Pero que más de el curso pierda la materia, eso es preocupante. Entonces, y eso sucedió muchas veces en mi colegio, en mi curso. Pero era que el profesor en ese momento, su estrategia no estaba siendo efectiva. Eso sucede en el tiempo de los hombres, no es un tiempo efectivo, no es un tiempo preciso. Ahora quiero que vayamos
al tiempo de Dios, al tiempo Kairos. Vayamos a Romanos 5:6. Ese libro de los Romanos es uno de los libros más dicientes para uno aprender a trabajar en los tiempos del Señor. Y dice la Biblia en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Observamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que cuando Él creció, lo invitaron a unas bodas. Otra vez nosotros intentando manipular a Dios. Y su madre le dice que convierta el agua en vino. ¿Qué le respondió Cristo? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no. Él lo hizo. Pero le dejó muy en claro al ser humano con esa expresión de que en el cielo las cosas suceden cuando Dios determina que tienen que suceder, no cuando nosotros queramos que sucedan. Eso le cuesta al ser humano, y cuesta mucho, porque a veces pasan años hasta el cumplimiento de una promesa. ¿Ustedes saben cuántos años esperó Abraham por Isaac? Aproximadamente 10 años. Y no fue fácil, porque si nosotros esperáramos en el tiempo de hoy, que se nos van los días rapidito, y todavía para nosotros eso es mucho, ahora imagínense en el tiempo de Abraham, donde los días eran largos, o si no como en el tiempo de los muñequitos esos supercampeones. ¿Qué tiempo tan largo? Como 5 capítulos el balón llegando al arco. Qué curioso, ¿no? Eso pateaba el jugador y pasaban 3 capítulos y todavía el balón y el arquero tirándose. Y uno más inocente con esas cosas. En el tiempo de los hombres, nuestro calendario nos afana. Y queremos que Dios se afane con nosotros. Pareciera que nosotros tenemos un pequeño espacio en la agenda para que el milagro sea el viernes. Y nosotros le decimos, pastor, ¿por qué no corre la vigilia para el próximo viernes? ¿Por qué no corre la reunión para el próximo sábado? ¿Por qué no corre el servicio dominical un miércoles? Hay personas que hacen eso en las iglesias. ¿Por qué no se hacen ese tipo de cambios? O si se hacen, no son tan efectivos. Porque yo no puedo decirle a Dios cuándo hacer las cosas. Si Dios me dijo, un ejemplo, si Dios me dijo que era el viernes, es el viernes. Si yo lo cambio, Él no va a andar vacilando de viernes en viernes solo porque yo quiero cambiar las reuniones. Él determinó un día para hacer lo que va a hacer en su vida, y ese día no tiene variación para Él. Para usted sí, para Él no. Entonces, en el tiempo de Dios, aquí les digo, Faraón agregó más trabajo al pueblo para que ellos no pudieran buscar su presencia. En el día de hoy, no, el Faraón, ¿quién es? El mundo, es su representación. Entonces, el Faraón, o el mundo, o la humanidad, demanda más tiempo, los trabajos demandan más tiempo, y usted ya cada vez tiene menos oportunidad para orar y para buscar la presencia de Dios. Es más, es tanto que si usted tiene el anhelo grande de ir por ejemplo, a un retiro espiritual, que eso para un cristiano es un gozo total, y usted depende de un permiso, a ese punto hemos llegado. Y es un compromiso que usted delante del Señor, pues Dios no es que le va a alcahuetear que usted no cumpla en la empresa, porque nosotros debemos dar buen testimonio. Dice la palabra que Dios y su autoridad son uno solo, es decir, tu jefe es una autoridad delegada de Dios también. Por lo cual, si tú te comprometes con tu jefe a un horario laboral, lo tienes que cumplir. Entonces, ¿pero por qué nosotros nos atravesamos tanto en las cosas? ¿O se nos atraviesa tanto el calendario? Por no conocer el Kairos, por no conocer el tiempo de Dios. Entonces hacemos o nos comprometemos antes de conocer lo que Dios quiere hacer. Y cuando queremos estar con Dios, no podemos porque ya nos hemos comprometido con otra cosa diferente. Entonces Dios nos invita a través de este mensaje a que entremos más a su presencia
para que podamos conocer su tiempo y así organizar el nuestro mejor. Al menos un cristiano debe hacerlo así. Los de la parte secular, pues ellos tienen su propio calendario, ellos verán cómo se organizan. Pero el cristiano debe conocer primero el tiempo de Dios para que pueda vivir una vida en victoria, para que no se pierda ni un solo milagro. Ni un solo milagro. Entonces quiero brevemente decirles, la palabra kairos significa medida correcta. La traducción del griego al español, medida correcta, periodo definido, tiempo oportuno, favorable, momento preciso. Cronos marca cantidad, kairos marca calidad. Por eso Dios es perfecto. Dios se demora, según nosotros, en hacer las cosas, pero miren que Dios las hace una sola vez y las hace perfectas. Nosotros las hacemos 2, 4, 5, 10 veces y todavía estamos ahí viendo si de pronto quedó, si no quedó. ¿Sí? Pero ¿por qué hacemos nosotros? Porque somos imperfectos en el tiempo. Pero Dios no. Por eso Él se toma su tiempo de hacer las cosas para hacerlas una sola vez. Una sola vez. Entonces fue en el tiempo del Señor o fue en el tiempo de Dios donde Cristo se manifestó al mundo. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. El tiempo nos debe llevar a descansar en las promesas de Dios. Y solo podemos descansar en sus promesas cuando conocemos sus tiempos. Y Él lo revelará al hombre. El mensaje de hoy se llama Descansa en las promesas de Dios. Y para poder descansar tenemos que entrar en esos tiempos, porque los nuestros son demasiado afanados, los nuestros son demasiado agitados y siempre nos mantienen con la mente predispuesta para las cosas de Dios. Miren, la Biblia dice que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Pero hoy en día, les soy sincero, hermanos, apartar un ratico para las cosas de Dios pareciera ser lo más difícil del mundo. No refleja lo que la Biblia dice. La Biblia también dice que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Y si la Biblia promete todas estas cosas, y si usted se goza tanto cuando está en la presencia de Dios, ¿por qué le cuesta tanto sacar tiempo para Él? ¿Por qué le cuesta tanto sincronizar su calendario con el de Él? Es que nosotros todavía estamos viviendo nuestra vida cristiana con el tiempo del mundo. Un tiempo que nos va a llevar cada vez más a la opresión, al cansancio, al agotamiento. De que los cristianos debemos regirnos por el tiempo kairos y no por el tiempo cronos. Porque el tiempo cronos lo va a alejar a usted cada día más de la presencia de Dios y de su familia también. Pero el tiempo kairos le va a ofrecer la oportunidad de no perderse nada bonito de la vida. Y la vida, mis hermanos, es una sola. Planear está bien, es importante, pero debemos planear